tercero de tercer semestre, bienvenidos a la materia de Historia de México. Vamos a continuar con el proceso de, en este caso, de retroalimentación del bloque. Y en esta ocasión vamos a continuar con todo este proceso de México antes de o durante lo que es la independencia. Estamos hablando de las etapas de independencia, recordemos que fueron 4. La primera, para la redundancia, viene siendo el inicio en el cual el actor principal, estamos hablando de Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo Costilla era un criollo, un católico criollo, que al fin y al cabo, digamos que estuvo dentro de esta incertidumbre cuando se aplicaron las reformas borbónicas, que recordemos que las reformas borbónicas pues quitaba todo el derecho a criollos y así como la iglesia, y pues al fin y al cabo pues se le afectó, ¿no? Estamos hablando que Miguel Hidalgo de Costilla fue quien dio el famoso grito de Dolores y alentó a la población mexicana a levantarse en armas contra los españoles, pero recordemos que la ideología de Miguel Hidalgo era quitar el gobierno virreinal, pero seguir teniendo acuerdos o seguir perteneciendo a la corona española para seguir manteniendo los privilegios que aún le quedaban. Ese era el inicio, o más bien ese fue la ideología principal. Ya con el paso del tiempo esa ideología fue cambiando y hasta que conocemos lo más común, ¿no? Que querían quitar ahora sí el gobierno como tal, tanto virreinal como de la corona española, que estuviera fuera de lo que es México, ¿no? Entonces, lo que es Miguel Hidalgo, pues junta a un grupo de campesinos y algunos criollos con palos, machetes, armas, pocas armas que encontraron, y no era un ejército bien preparado, ¿sí? Solamente tenían esa euforia, esas ganas de liberarse y de ser libres hasta cierto punto, pero no había una organización como tal. Lograron tomar la Alhóndiga de Granaditas, pero cuando entraron a la Alhóndiga de Granaditas, pues fue una masacre como tal, ¿no? Es decir, hacia los españoles. Entonces eso, digamos que pues al fin y al cabo hizo cambiar un poco la idea por parte de Miguel Hidalgo, ¿no? Estamos hablando que las fechas más importantes, el 28 de septiembre de 1810, cuando se toma la Alhóndiga de Granaditas, el 29 de noviembre de 1810, cuando Miguel Hidalgo decreta la abolición de la esclavitud, así como el pago de tributos y alcabalas, y también los impuestos a las operaciones de compraventa. El 7 de enero de 1811, el general Félix María Calleja y el ejército realista, pues en ese caso inflige una dura derrota hacia los insurgentes, que en este caso estamos hablando del bando de Miguel Hidalgo, y al fin y al cabo, Miguel Hidalgo digamos que es duramente golpeado y se retira hacia lo que es Estados Unidos, ¿no? Se exilia hacia Estados Unidos, en el cual, pues al fin y al cabo se le retira lo que es el mando militar, pero continúa con el mando político. Y ya para el 21 de marzo de 1811, es apresado Miguel Hidalgo y en este caso decapitado, y ahí es cuando termina la primera etapa. En la segunda etapa, que es la organización, antes de la muerte de Miguel Hidalgo, Miguel Hidalgo se entrevistó con José María Morelos y compaginaron algunas ideas sobre todo la abolición de esclavitud, y Miguel Hidalgo le entregó, digamos que el cargo de que él siguiera la independencia de México por el lado sur de lo que era la Nueva España, ¿no? Entonces, cuando muere Miguel Hidalgo, prácticamente quien se queda al mando de toda la independencia de todo este movimiento, pues viene siendo José María Morelos y Pavón, ¿no? También conocido en este caso como el Siervo de la Nación. Recordemos que él fue el principal personaje de esta etapa de organización porque básicamente fue eso, organizó a todo el contingente de una manera táctica, de una manera estratégica, los armamentó, en este caso los adiestró militarmente. Entonces, pues ellos y todo el grupo de José María Morelos, pues al fin y al cabo propinaron duras derrotas hacia el ejército realista, ¿no? Recordemos que una de las frases más imponentes que Napoleón Bonaparte dijo: deme 2 José María Morelos y dominaré al mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque José María Morelos era un estratega, a pesar de también ser un clérigo, ser parte de la iglesia, tenía mucha táctica militar, entonces eso le ayudó durante su campaña, ¿no? Realizamos que Morelos realizó 4 campañas y en este caso la última campaña lo que hizo fue abrir un abanico militar para dominar desde el territorio de Oaxaca hasta parte de Chiapas,
y controlar el puerto de Acapulco y la Tierra Caliente michoacana. ¿Sí? Entonces, digamos que fue uno de los actores más importantes y sobre todo más influyentes porque al fin y al cabo logró derrotar en su mayoría a los, en este caso, pues a los realistas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? En 1812, el 19 de marzo, se promulga la Constitución de Cádiz, donde se exponía lo siguiente. Aquí, ¿qué pasa con la Constitución de Cádiz y todo este proceso de la independencia? Que básicamente con la Constitución de Cádiz se pedía, más bien, se decía la autonomía de México como tal. Sí, pero esta, pues al principio no fue reconocida por Fernando VII una vez que regresó al trono, perdón, pero ya de manera, pues, por presión política y económica tuvo que ceder, ¿no? Pero la Constitución de Cádiz nos decía sobre la separación de los poderes de forma justa, en donde el monarca y los ministros nunca más gobernaban sobre las asambleas representativas, perdón, es decir, descentralizaba el poder. Lo que básicamente también Morelos tenía esa idea de separar el poder en los tres rubros que conocemos como ejecutivo, legislativo y judicial, y así el poder no cayera otra vez en manos de una sola persona. También se establecía la libertad de prensa y de expresión y se afirmaba la supremacía del poder civil sobre el militar. Al fin y al cabo, José María Morelos, repito, fue a cierto punto un héroe de la nación, ¿no? Porque promulgó lo que es en lo que viene siendo en el Congreso de Apatzingán, lo que conoceríamos el documento como Sentimientos de la Nación, que básicamente fue la base o fue el cimiento de la Constitución que actualmente tenemos. ¿Sí? Ahí básicamente, o más bien lo esencial de esto, del documento de Sentimientos de la Nación, es que él dictaba que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, es decir, que la soberanía cae sobre el pueblo y el pueblo es quien elige o quien debería de elegir a sus representantes por medio de una democracia como tal. ¿Sí? Entonces estamos hablando que de 1814 se establece Sentimientos de la Nación y, repito, se utiliza como unos cimientos para la Constitución que actualmente tenemos. ¿Vale? Ya para el 22 de diciembre de 1815, en la última campaña de Morelos, pues pues básicamente pierde esa batalla más bien, es apresado, juzgado y condenado a muerte y por último fusilado. ¿Qué pasa aquí? Que ese hecho pues bajó los ánimos de los insurgentes, pero llegaría otro personaje en lo que es la etapa de la resistencia como tal. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿vale? Si tienes alguna duda, recuerda enviarme un mensajito, solamente es repaso, lee las diapositivas que te voy a subir en la plataforma para que te informes y puedas realizar en este caso con éxito la evaluación, ¿vale? Nos vemos en la siguiente sesión, que tengas un excelente día. Bye.